Ingeniería ambiental. La huella de carbono. Economía ambiental. Octavo ciclo. Realizado por Rafael Cárdenas. Profesor. Ingeniero Manuel Álvarez. El carbono. El carbono es un elemento químico que puede encontrarse en distintas formas en la naturaleza. Junto con el hidrógeno forman los hidrocarburos esenciales para la industria y el transporte y combinado con el oxígeno se convierte en CO2, que es un gas de efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual los gases en la atmósfera atrapan la radiación que la Tierra emite al espacio al calentarse su superficie por la radiación solar. Este efecto lo guía a una temperatura que hace posible la vida en la Tierra. Sin embargo, por los impactos negativos del hombre sobre el ambiente, el efecto está acelerado y esto se traduce en un calentamiento superior al necesario para la vida y para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. El carbono es un tipo de métrica ambiental que te permite cuantificar de manera más objetiva una cantidad total de las emisiones de gases de efecto invernadero que se genera tanto de manera directa como indirecta a través de distintas actividades, ya sea como persona, empresa, servicio o ciclo de vida de un producto. De la cantidad de gases de efecto invernadero GEI generados y emitidos por una empresa o durante el ciclo de vida de un producto a lo largo de la cadena de producción, a veces incluyendo también su consumo, recuperación al final del ciclo y su eliminación. Y en predios agrícolas, fertilizantes y agroquímicos, liberan dióxido de carbono durante su fabricación y óxido nitroso en su aplicación. Ganado, cuyo estiércol emite metano. Maquinaria, por ejemplo los tractores, que utiliza distintos combustibles fósiles. Aunque el metano y el óxido nitroso se producen en cantidades más pequeñas que el dióxido de carbono, su alto potencial de calentamiento hace que su impacto sea más fuerte. ¿Cómo se mide la HC? Tiene 3 niveles o alcances de cobertura. Alcance 1. Incluye todas las emisiones directas, es decir, aquellas que provienen de fuentes que son propiedad de la empresa o controladas por esta. Alcance 2. Incluye las emisiones indirectas, específicamente aquellas asociadas a la energía que consume la empresa. Alcance 3. Incluye también emisiones indirectas. Incorpora por un lado los insumos que la empresa utiliza en sus actividades, y por otro lo que sucede con sus productos una vez que salen de la empresa. Es decir, en este tercer nivel se considera el ciclo de vida de un producto, con toda su cadena productiva. Verificación y certificación. Verificación de información recopilada y cálculos. Registro exacto, coherente, transparente, confiable y reconocido por terceras partes. No todas las empresas verifican sus emisiones. No es obligatorio y tiene costos asociados. En algunos casos, los importadores se dan por satisfechos al saber que los productores están midiendo su huella, sin exigir una verificación externa. Certificación por distintos tipos de entidades. Consultoras medioambientales, instituciones normalizadoras, consorcios internacionales, consultoras de universidades. Las funciones de las empresas consultoras varían. Miden emisiones de GEI, otras las verifican o certifican, otras compensan o neutralizan. Hay algunas que desarrollan todas estas funciones. Lo que llega al consumidor es alguno de los sellos creados por estas entidades. Mitigación y compensación. Mitigación. Iniciativas destinadas a reducir las fuentes de emisiones de GEI, identificación fuentes de emisión, y aquellas orientadas a aumentar la absorción de GEI, forestación, fotosíntesis. Reducción por ajustes en procesos productivos.
Cambio de las tecnologías utilizadas por otras de mayor eficiencia energética. Uso de fuentes de energía más limpias. Reducción de viajes internacionales. Cambio de los medios de transporte de sus productos. Cambio de embalajes, y cambio de insumos. Compensación de emisiones que no fueron reducidas. Bosques de las mismas empresas o adquisición de bonos de carbono para financiar proyectos que permiten una mayor absorción del CO2. Si estos proyectos permiten compensar todo el CO2 que es emitido, se dice que la empresa o producto son carbono neutrales o que ha compensado sus emisiones. La neutralización debe ser certificada por un ente externo. Los bonos de carbono. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional para reducir las emisiones de CO2 que contribuyen al calentamiento global. Son uno de los 3 mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. GEI, en los países desarrollados y fomentar el desarrollo sostenible y la inclusión social en los países en desarrollo. La transacción de los bonos de carbono permite mitigar la generación de GEI, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido. Se trata de un sistema que ofrece incentivos económicos para que las empresas y gobiernos contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental y se consiga regular las emisiones generadas por sus PROC. Esos productivos, considerando el derecho a generar emisiones como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. Un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Un bono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono al medio ambiente. Un bono de carbono igual a 1 TCO2. 1 ton CO2 igual a 1 certificado. Empresa contaminante puede comprar créditos de carbono no emitido. ¿Qué puedes hacer para reducir tus emisiones? El reemplazo de lamparitas incandescentes por fluorescentes permite reducir 43,8 kg de CO2 anuales por lámpara. La utilización de una heladera etiquetada con la letra A, en función de su eficiencia energética, reduce 81 kg de CO2 anuales en comparación con una C. El aprovechamiento del calor residual del horno, apagándolo unos minutos antes de terminar de cocinar los alimentos, permite ahorrar gas natural. Para pequeños desplazamientos dentro de la ciudad considera la posibilidad de ir a pie, en bicicleta o en transporte público. Reducir el volumen de basura generada, ya sea a través del reciclado o de la compra sustentable, permite reducir emisiones. Proyectos de desarrollo sustentables. Agrocarburantes. Represas hidráulicas. Paneles solares. Plantaciones forestales. Conclusiones. La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias, es la huella que deja nuestro paso en el planeta. Así, cada uno de nosotros deja una huella de carbono en el planeta según el consumo y tipo de hábitos que realicemos día a día. No en vano, el informe del IPCC de este mismo año incrementa la probabilidad de que el cambio climático sea debido al ser humano hasta un 95%. Huella de carbono y cambio climático. Podemos entonces hablar de calentamiento global. Por el proceso en el que los GEI, mayoritariamente procedente de la quema de combustibles fósiles, que se acumulan en la atmósfera y retienen parte del calor que emite la Tierra. Así de importante es conocer qué es exactamente la huella de carbono, y lo importante que es reducirla del ser humano al máximo, empezando por cada uno de nosotros en nuestra vida y hábitos diarios. Además de la calculadora de huella de carbono para conocer con más exactitud cuánto CO2 generamos, reducir el consumo en líneas generales es lo más eficiente para ahorrar emisiones al planeta. Las famosas 3 Rs de la sostenibilidad son la guía para reducir la huella de carbono. Los bonos de carbono es el sistema que ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la contaminación generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a contaminar como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. Mientras que algunos le llaman mecanismo de descontaminación, el término es
considerado por otros como un error dado que se han ideado para intentar reducir los niveles de dióxido de carbono, o CO2, pero el dióxido de carbono no es un gas contaminante sino que, muy lejos de ello, es la base fundamental de la vida vegetal y, por tanto, de la vida animal sobre el planeta. Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en certificados de emisiones reducidas. Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países. Para cumplir se están financiando proyectos de captura o abatimiento de estos gases en países en vías de desarrollo, acreditando tales disminuciones y considerándolas como si hubiesen sido hechas en ese territorio. La institución encargada de entregar estos bonos son las Naciones Unidas. El requisito que tienen que cumplir las empresas para poder recibirlos es demostrar nuevas inversiones en tecnologías menos contaminantes.